Mi nombre es Ángela y, hasta hace poco, yo era solo una persona común que vivía una vida tranquila y predecible. Trabajaba como asistente administrativa en una pequeña oficina. Tenía mi rutina estructurada y nunca fui del tipo que buscara experiencias espirituales. Mi relación con Dios era tibia, creía, pero sin mucha profundidad. En el fondo, pensaba que la vida seguía un curso natural y que lo sobrenatural era algo distante, reservado para las historias que se escuchan en la iglesia o se ven en la televisión. Pero todo cambió el 3 de marzo de 2024. Era un jueves normal. Me desperté temprano, tomé mi desayuno mientras miraba el cielo, aún teñido de naranja por el amanecer. El día parecía hermoso y tranquilo. Tenía algunas tareas por hacer, nada fuera de lo común. Ir al supermercado, pasar por el banco y visitar a una amiga. No había ningún presentimiento, ninguna sensación extraña. Solo un día como cualquier otro. Tomé las llaves del coche, encendí la radio con mi lista de reproducción favorita y partí, sin imaginar que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La carretera estaba tranquila. Conducía sin prisa, disfrutando el momento, hasta que, en un cruce, todo se convirtió en caos. Un camión enorme se pasó el semáforo en rojo justo frente a mí. No hubo tiempo para nada. Mi corazón se aceleró, mis brazos se movieron instintivamente hacia el volante, pero fue inútil. El impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose, los vidrios rompiéndose. Todo sucedió en un segundo que pareció una eternidad. Mi cuerpo fue lanzado violentamente y luego, silencio. Lo último que pensé antes de que todo se apagara fue: esto no puede estar pasando. No sentí dolor, no hubo ese desesperado temor que siempre imaginé sentir al morir. Simplemente me apagué. Pero no fue como dormir o desmayarse. Algo era diferente. De repente, me di cuenta de que todavía estaba allí, pero algo estaba muy mal. Mi cuerpo estaba en el coche, inerte mientras yo flotaba sobre la escena. Veía todo, pero no podía tocar nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba muerta. Al principio pensé que era un sueño, un delirio causado por el shock, quizás. Pero la realidad a mi alrededor era cristalina. Veía a los paramédicos corriendo, oía las sirenas, pero nada de eso me afectaba. Había una extraña paz, como si de alguna manera todo ya estuviera decidido. Fue en ese momento cuando comprendí que estaba sucediendo algo mucho más grande. Entonces, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. El sonido de las ambulancias se fue volviendo distante. Los colores a mi alrededor comenzaron a desvanecerse. Y luego, la oscuridad me envolvió por completo. La oscuridad a mi alrededor no era aterradora, pero parecía tener peso, sustancia. No estaba simplemente en un vacío. Había algo allí conmigo. No veía nada, pero sentía una presencia. Mi primer instinto fue intentar moverme, pero no había cuerpo, ni dirección. Era como si fuera solo conciencia, flotando en algo más grande de lo que podía comprender. Y entonces llegó la primera sensación real, una fuerza que me jalaba, como si me guiara hacia algún lugar que no veía, pero que existía incluso antes de que yo llegara. No sé cuánto tiempo permanecí en ese estado, porque allí el tiempo no tenía sentido. No había relojes, ni latidos, ni la presión de la vida cotidiana. Era un estado de espera, como si algo estuviera a punto de ser revelado. Y entonces, en medio de esa densa oscuridad, surgió un punto de luz. Pequeño al principio, casi insignificante, pero creciendo rápidamente como una llama que se expande. Diferente a la luz del sol o a cualquier lámpara, esta luz tenía presencia. Era viva. A medida que me acercaba, o quizá era ella la que se acercaba a mí, ya no lo sé, comencé a darme cuenta de que no era solo luz. Había algo dentro de ella, algo o alguien. Mi corazón, o al menos lo que quedaba de él, se aceleró. Sabía que estaba a punto de ver algo que cambiaría mi vida para siempre.
Pero al contrario de lo que imaginaba sentir frente a lo desconocido, no hubo pánico, solo una certeza absoluta de que aquello era real. Entonces oí la voz. No era un sonido como lo conocemos, sino que resonaba dentro de mí, como si fuera parte de mi propia conciencia. Angela, necesitas ver. Era una voz masculina, firme, pero al mismo tiempo llena de una paz indescriptible. En ese instante, todas las dudas desaparecieron. No estaba soñando, no estaba alucinando. Realmente había cruzado la frontera entre la vida y la muerte, y algo o alguien me había traído allí con un propósito. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar. La oscuridad a mi alrededor retrocedió como la niebla que se disipa con el viento, y la luz se expandió hasta envolverme por completo. No era como estar en un túnel, sino como si la realidad se estuviera rediseñando a mi alrededor. El mundo que conocía quedó atrás, y algo totalmente nuevo comenzó a revelarse ante mis ojos. En el momento en que fui completamente envuelta por la luz, me di cuenta de que ya no flotaba en el vacío. El espacio a mi alrededor tenía forma, pero no era como el mundo físico que conocía. Había una atmósfera densa, cargada de algo que no sabía explicar. El aire, si es que se le puede llamar así, parecía vibrar con una energía viva. Y entonces sentí. No solo vi o oí, sino que sentí una presencia tan inmensa y avasalladora que todo mi ser se encogió ante ella. Era como si todo dentro de mí hubiera sido desnudado. No había lugar donde esconder pensamientos, recuerdos o intenciones. Todo estaba expuesto ante esa presencia. Mi instinto inmediato fue sentirme avergonzada, porque en ese momento supe quien estaba allí conmigo veía cada error que cometí, cada pensamiento malo que alguna vez tuve, cada momento de debilidad que escondí incluso de mí misma. Pero, al mismo tiempo, esa presencia no traía condena. Lo que sentía era un amor tan grande que llegaba a ser abrumador. Supe quién estaba frente a mí, antes incluso de intentar nombrarlo. Era Jesús, pero no era como las pinturas o imágenes que había visto a lo largo de mi vida. No era solo una figura, Él lo era todo. Su presencia llenaba el espacio, me llenaba a mí. No necesitaba hablar con palabras porque todo lo que quería decirme ya estaba dentro de mí. Aún así, habló. Angela, necesitas ver. Su voz reverberó dentro de mi ser como si hubiera sido escrita en mi propia alma. De repente, sentí como si me estuviera moviendo. El espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Vi imágenes que surgían en el aire como si estuviera viendo una película, pero de una manera más intensa. No solo veía, sino que sentía cada escena. Fue entonces cuando me di cuenta de que Él quería mostrarme algo mucho más grande que yo misma, algo que nunca había considerado antes. Una verdad que había estado oculta al mundo, pero que ahora se me revelaría. Mi corazón, o lo que quedaba de él en ese momento, se aceleró. Sabía que lo que vendría a continuación cambiaría mi vida para siempre. Y de alguna manera, también supe que esta no era solo una revelación para mí. Era algo que necesitaría traer conmigo, algo que debía ser contado. Las imágenes ante mí comenzaron a formarse como si estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Pero no era solo la tierra física lo que veía, era algo mucho más profundo. Veía lo que se encontraba detrás de la realidad. El tiempo no existía como lo conocemos, y todo parecía interconectado por hilos invisibles, como si cada pensamiento, cada acción y cada decisión creara ondas que se extendían más allá de lo que podemos percibir. El mundo espiritual no era algo distante. Estaba aquí todo el tiempo, influyendo en todo lo que nos rodea. Vi a personas viviendo sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que algo mucho más grande sucedía tras bambalinas. Vi calles bulliciosas, casas comunes, lugares conocidos, pero ahora veía más allá de la materia. Algunas personas tenían un brillo a su alrededor, como si portaran algo sagrado.
Otras, sin embargo, estaban encadenadas por lazos invisibles, arrastrando cargas que parecían no pertenecerles. Algunas de estas cadenas eran finas, casi imperceptibles, mientras que otras eran gruesas, pesadas, como si se hubieran forjado a lo largo de generaciones. Fue entonces cuando Jesús me hizo enfocar en un grupo específico. Había algo especial en ellos, algo que los hacía diferentes. Personas negras de diferentes edades, lugares y épocas surgían ante mí. Llevaban un brillo único, una energía que pulsaba dentro de ellos. Incluso cuando sus cadenas eran pesadas, sus almas seguían ardiendo con una luz que no veía en nadie más. Sentí un peso en el pecho, porque en ese momento entendí. Ellos portaban algo que el mundo había intentado borrar. Las escenas cambiaron rápidamente. Vi momentos de la historia, vi sus luchas, sus dolores, sus derrotas, pero también vi algo más profundo. Siempre resistieron, siempre oraron. Incluso cuando el mundo los trataba como si fueran insignificantes, había algo dentro de ellos que jamás podía ser quebrado. Tenían una conexión espiritual que se transmitía de generación en generación, un tipo de fe que no provenía solo de palabras o religión, sino de algo mucho más antiguo y poderoso. Mi corazón se encogió al comprender lo que Jesús me mostraba. No solo habían sufrido injusticias en el mundo físico, sino que eran atacados espiritualmente porque portaban algo que el enemigo temía. La opresión no era solo un reflejo de la maldad humana, era un esfuerzo deliberado por debilitar a un pueblo que tenía un llamado mayor. Vi todo esto con una claridad que me hizo temblar. Y luego Jesús habló de nuevo. ¿Ahora entiendes por qué intentaron borrar esta verdad? Sentí mi pecho pesado, como si una verdad abrumadora se revelara dentro de mí. Las imágenes ante mis ojos cambiaron nuevamente. Ahora veía la historia de una manera que nunca se había contado. Veía a los negros siendo arrancados de sus tierras, encadenados, vendidos, humillados. Pero, a diferencia de lo que muestran los libros y documentales, veía más allá del dolor físico. Veía el ataque espiritual, veía fuerzas invisibles trabajando para destruirlos, no solo como pueblo, sino como esencia, como llamados. La opresión no era solamente histórica, estaba orquestada en el mundo espiritual. Vi cómo cada intento de borrarlos era un intento de silenciar algo más grande. Era como si el enemigo supiera que ellos portaban algo poderoso, algo que podría cambiar el rumbo de la humanidad. Y era eso lo que temía. Vi sistemas creados para mantenerlos separados, para destruir sus familias, para cortar su conexión con Dios. Vi cómo la religión fue manipulada para convencerlos de que no tenían un papel especial, que eran solo un pueblo más entre muchos. Pero eso era una mentira. Jesús permaneció a mi lado, observando mientras yo absorbía todo. En un momento, levantó la mano y me hizo ver algo aún más profundo. Vi a los negros antes de la esclavitud, antes de la colonización, antes del sufrimiento. Vi civilizaciones antiguas donde su conexión con Dios era pura, inquebrantable. Vi cómo sus oraciones tenían un peso que movía fuerzas espirituales, como si su voz tuviera un alcance que pocos poseían. Eran un pueblo escogido, pero el mundo lo había olvidado. Mi corazón se encogió al comprender cómo esta verdad había sido borrada. No se trataba solo de injusticia, se trataba de identidad. Vi niños creciendo sin saber quiénes eran realmente. Vi a jóvenes en busca de un propósito, pero siendo bombardeados con mentiras que los hacían sentir perdidos, sin valor. Vi cómo se les ponían distracciones delante, violencia, adicciones, desesperanza, todo para que nunca descubrieran la verdad, porque si la descubrieran, el mundo ya no sería el mismo. La voz de Jesús resonó dentro de mí una vez más. Necesitan recordar, necesitan despertar. Su tono no era de condena, sino de urgencia.
como si el tiempo fuera poco, como si el momento del despertar estuviera cerca, pero aún hubiera muchos durmiendo. En ese instante, supe que mi experiencia no era solo para mí, era para ellos. Lo que Jesús me mostró a continuación hizo que mi corazón se sintiera aún más pesado. Vi cómo esa opresión espiritual continuaba hasta el día de hoy, disfrazada de elecciones, estilos de vida e incluso cultura. Vi cómo a muchos negros se les había convencido de que su fe era débil, su historia irrelevante, su lucha meramente social. Pero detrás de todo, había un ataque continuo para mantener oculta esta verdad, para impedir que vieran el poder que llevan dentro. Vi sistemas enteros siendo manipulados para alejarlos de su identidad espiritual. Vi la destrucción de familias, la ausencia de padres, la propagación de la violencia en sus comunidades. Vi cómo los medios y la sociedad reforzaban narrativas que los hacían sentir pequeños, sin propósito, como si fueran solo víctimas de la historia. Pero Jesús me hizo ver lo que realmente estaba pasando. No era una simple coincidencia, era un plan muy bien elaborado para impedir que despertaran. Y entonces vi algo aún más aterrador. Muchos habían creído en esa mentira. Vi iglesias siendo abandonadas, tradiciones olvidadas, la fe siendo sustituida por ideologías vacías que no llenaban el espíritu. Vi a muchos dejar de orar creyendo que Dios los había olvidado. Vi a jóvenes sumidos en la desesperación, sin esperanza, sin dirección. Todo esto porque no sabían quiénes eran. Les enseñaron a creer que su fuerza residía en cosas externas, pero su verdadera fortaleza siempre fue espiritual. Pero en medio de esa oscuridad, vi algo brillando, pequeños focos de luz dispersos por el mundo. Eran aquellos que aún oraban, que aún creían, que aún buscaban a Dios. Vi madres de rodillas, clamando por sus hijos. Vi abuelos cantando himnos antiguos, protegiendo a sus familias, sin darse cuenta de que sus oraciones eran escudos en el mundo espiritual. Vi a jóvenes empezando a cuestionarlo todo, sintiendo en lo más profundo de sus corazones que algo estaba mal, que había algo más grande esperándolos. Jesús me miró y dijo algo que jamás olvidaré. Ya no pueden seguir durmiendo. Han sido llamados para este tiempo, pero el enemigo hará todo lo posible para mantenerlos ciegos. Vi que la batalla no era solo contra el racismo o la desigualdad, era contra un olvido espiritual impuesto durante siglos. Si no despertaban, serían tragados por el mundo. Pero si despertaban, el mundo ya no sería el mismo. Las visiones ante mí comenzaron a cambiar. Ahora veía lo que podría suceder si el despertar realmente comenzaba. Vi a negros de diferentes edades y de distintas partes del mundo dándose cuenta poco a poco de que portaban algo en su interior que siempre había estado allí, pero que se les había enseñado a ignorar. Vi a aquellos que durante años sintieron un vacío inexplicable, finalmente comprendiendo que ese vacío era la falta de su identidad espiritual. Vi corazones volviendo a arder por algo mayor, como si una llama largamente dormida estuviera siendo reavivada. Pero al mismo tiempo vi la resistencia. El enemigo no se quedaría quieto mientras eso sucedía. Vi distracciones incrementándose, nuevas formas de dividir, manipular y debilitar. Vi a personas siendo atacadas mental, emocional y espiritualmente para que dudaran de sí mismas. Vi voces que surgían para desacreditar ese despertar, para decir que era una tontería, que no tenía sentido. Incluso vi a algunos de los propios negros rechazando esa verdad, aferrándose a la idea de que todo era solo una cuestión material e histórica. Jesús me hizo mirarlo nuevamente. Su rostro estaba sereno, pero cargaba una urgencia. Necesitan elegir. Esas palabras pesaron en mí.
El despertar no ocurriría por casualidad, era una decisión. Cada uno tendría que escoger si continuaría viviendo bajo una identidad impuesta por el mundo o si aceptaría la verdad sobre quién era realmente. Y el tiempo se estaba agotando. Las puertas para este despertar estaban abiertas ahora, pero no permanecerían abiertas para siempre. Entonces vi algo que llenó mi corazón de esperanza. Vi a aquellos que eligieron levantarse. Comenzaron en pequeño, pero no estaban solos. Vi a hombres y mujeres volviéndose hacia Dios de manera sincera, sin temor al rechazo. Vi a jóvenes enseñándose unos a otros, rescatando oraciones y prácticas espirituales que se habían olvidado. Vi iglesias volviendo a ser refugios de la verdad. No solo edificios, sino lugares de sanación. Vi familias reconstruirse. Vi a negros finalmente comprendiendo su papel en el mundo espiritual y asumiendo su posición. Era como una revolución invisible, sucediendo justo ante mis ojos. No era un movimiento político, no se trataba de ideologías humanas. Era algo divino, algo que se estaba despertando dentro del alma de un pueblo que había sido engañado durante tanto tiempo. Vi que aquellos que eligieran este camino enfrentarían desafíos, serían ridiculizados y puestos a prueba, pero también vi que nada podría detenerlos, porque esa era su verdadera identidad. Y entonces Jesús habló nuevamente. Ahora necesitas ver lo que pasa si no despiertan. En el instante en que Jesús pronunció esas palabras, el escenario ante mí cambió drásticamente. Donde antes veía luz y esperanza, ahora había oscuridad y desorden. Vi lo que sucedería si ese despertar no ocurría. Vi comunidades enteras hundiéndose cada vez más en la desesperanza, familias destruidas, jóvenes sin dirección, consumidos por adicciones, violencia, y un vacío que nada del mundo podía llenar. Vi la fe abandonada, reemplazada por creencias sin vida, que no conectaban a nadie con Dios. Era un mundo en el que el enemigo había ganado, no con batallas o guerras físicas, sino borrando la verdad y permitiendo que el pueblo se destruyera a sí mismo. Vi iglesias vacías, la oración olvidada, el nombre de Dios siendo sustituido por falsos ídolos. Éxito, dinero, estatus, ideologías. Vi a jóvenes en las calles perdidos, sin saber que habían sido creados para algo más grande. Vi padres ausentes, madres sobrecargadas, niños creciendo sin ningún fundamento espiritual. Y todo esto era exactamente lo que el enemigo quería. Pero lo que más me impactó fue ver el rostro de las personas. No era solo sufrimiento. Era apatía. No sabían que estaban perdiendo algo. Habían aceptado la vida tal como era, sin darse cuenta de que estaban viviendo una versión distorsionada de lo que Dios realmente quería para ellos. El tiempo pasaba, y muchos simplemente dejaban que las puertas se cerraran sin notar que en algún momento estuvieron abiertas. Luego vi a un último grupo de personas. Eran aquellos que habían sentido el llamado, que habían comenzado a cuestionar, pero que dudaron. Vi el miedo aprisionándolos, miedo a ser juzgados, miedo a perder amigos, miedo a no saber por dónde empezar. Se quedaron al borde de la decisión, mirando a su alrededor, sin el valor de dar el paso que lo cambiaría todo. Pero el tiempo no esperaba por ellos. Las puertas que habían estado abiertas comenzaron a cerrarse, y cuando finalmente intentaron cruzar, ya era demasiado tarde. Jesús me miró con una profunda tristeza. El tiempo no es infinito. Necesitan elegir mientras aún hay elección. Sus palabras resonaron dentro de mí. Supe, en ese momento, que había una urgencia real. El despertar no era solo algo hermoso, era una cuestión de vida o muerte espiritual. Y entonces, todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Sentí que me arrancaban de vuelta. La visión se disipó, y antes de que pudiera decir algo, estaba siendo arrojada de vuelta a mi cuerpo. La transición fue abrupta, como si me hubieran arrancado de ese lugar,
y lanzado de nuevo a algo mucho más pequeño del que ahora era. Mi cuerpo parecía pesado, sofocante, como una prenda ajustada después de haber experimentado algo sin límites. Lo primero que sentí fue dolor, un peso aplastante sobre el pecho, como si me estuvieran presionando de vuelta en mi carne. Luego oí sonidos distantes volverse más nítidos, voces apresuradas, el ruido de máquinas, pitidos intermitentes. Estaba de vuelta. Abrí los ojos con dificultad y la luz blanca del hospital me cegó por un instante. Intenté moverme, pero mi cuerpo se sentía rígido, dolorido. Una enfermera a mi lado abrió los ojos en señal de asombro al notar que estaba despierta. «¡Dios mío! ¡Ha vuelto!», oí a alguien decir. Los médicos entraron corriendo, verificando signos vitales, murmurando entre sí. Apenas podía entender lo que decían. Mi mente aún trataba de procesar todo lo que había visto. ¿Cómo podría regresar a esta realidad después de lo que acababa de vivir? Fue solo después de que me explicaron lo sucedido que comprendí la gravedad de la situación. Había muerto. Durante unos minutos no hubo latidos, no hubo respiración. Técnicamente estaba muerta, pero contra todo pronóstico, mi corazón simplemente volvió a latir. Los médicos no tenían explicación. Para ellos fue un milagro. Pero yo conocía la verdad. No volví por casualidad. Fui enviada de regreso. En los días siguientes, mientras me recuperaba, me invadió una abrumadora sensación de responsabilidad. ¿Cómo podría explicar todo esto? ¿Cómo contarle al mundo algo tan grandioso? Algo que cambiaba por completo la manera en que vemos la vida y la espiritualidad. La mera idea de compartirlo me llenaba de miedo. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si me llamaban loca? Pero cada vez que dudaba, la voz de Jesús resonaba dentro de mí. Necesitan recordar, necesitan despertar. Fue en ese momento cuando comprendí que el miedo ya no importaba. Mi vida ya no era la misma. No podía simplemente seguir adelante y fingir que nada había pasado. Tenía una misión. Y crean lo que crean. Necesitaba compartir lo que vi. Porque si al menos una persona despertaba a la verdad, entonces todo esto habría valido la pena. Desde el momento en que volví, nada fue igual. Ya no podía ver el mundo de la misma manera. Lo que antes parecía normal, ahora me parecía falso, superficial. Veía las distracciones, las mentiras, los sistemas montados para mantener a la gente demasiado ocupada para percibir la verdad. Pero lo que más me dolía era ver a los negros aún cargando el peso de una identidad que no les pertenecía. Sabía lo que Jesús me había mostrado, sabía quiénes eran realmente, y sabía lo que pasaría si no despertaban a tiempo. Al principio intenté guardar esta experiencia para mí. Me convencí de que nadie lo entendería, de que pensarían que fue un delirio, un efecto del trauma, pero la verdad era como fuego dentro de mí. No podía ignorarla. Veía señales de lo que se me había mostrado ocurriendo a mi alrededor. Vi a jóvenes en busca de algo que ni siquiera sabían nombrar. Vi iglesias siendo abandonadas. Vi cómo cada tragedia, cada injusticia, cada nuevo ciclo de violencia era solo otro intento por borrarlos, por hacerles olvidar quiénes realmente son. Así que comencé a hablar. Primero, a las personas cercanas, luego a quien quisiera escuchar, y la reacción me sorprendió. Muchos quedaron en shock, pero algunos sintieron ese mismo llamado. Era como si, en el fondo, ya lo supieran. No estaba contando algo nuevo, solo estaba sacando a la luz una verdad que siempre había existido dentro de ellos. Una verdad que la sociedad intentó enterrar, pero que nunca desapareció por completo. Si estás leyendo esto ahora, no creas que fue por casualidad. El tiempo se está acabando. La elección aún está ante nosotros, pero las puertas no permanecerán abiertas para siempre. Necesitas recordar quién eres.
Necesitas comprender que tu fe, tu identidad, tu historia no fueron solo una casualidad. Tienes un propósito mayor. El enemigo trató de quebrarlo porque sabe de tu fuerza, pero ahora conoces la verdad. Sé que muchos dudarán, sé que algunos lo ignorarán, pero si dentro de ti algo se agitó al leer esto, si tu corazón se aceleró, si una voz dentro de ti susurró, esto tiene sentido. Entonces, este mensaje era para ti. ¿Sientes que algo está mal en el mundo? ¿Que hay algo más grande esperándote? Entonces es hora de despertar. El tiempo es corto. ¿Qué harás con esta verdad?